mundo conocido de aquel entonces y que siguen siendo vigentes para nosotros en el día de hoy. Estas cartas siguen siendo para nosotros vigentes y la idea es que usted pueda aprender juntamente conmigo acerca de lo que Pedro tiene que decir a cada uno de los hermanos en este tiempo. Amén. Y quiero invitarle a que abra su Biblia. Vamos a ir al capítulo 1 de Primera de Pedro y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros extrañablemente de corazón puro, sabiendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo. Gracias porque tú nos has traído, Señor, a este lugar para aprender, para edificarnos, Señor. Y te rogamos que podamos en el nombre de Jesús, Señor, poner por obra todo lo aprendido, Señor. Que nuestra mente, Señor, pueda entender, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor. Y que podamos vivirlo, Señor, para la gloria de tu nombre y para la bendición nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermano Jonathan, creo que hay mucho eco. La idea, mis amados hermanos, es entonces que nosotros podamos aprender de toda esta carta. Y prácticamente uno cuando estudia la Biblia estudia un contexto y el contexto nos dice que es para un grupo de personas en un determinado momento. Pero la realidad es que esta carta sigue estando vigente y sigue siendo tan necesaria en el tiempo que estamos que usted y yo la requerimos y la necesitamos. Y el tema de la mañana de hoy es la eterna palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es eterna? Sabemos que es eterna porque lo dice la Escritura. Y el tema es ese, la eterna palabra de Dios. Ahora, ¿cuán maravilloso consejo es el que usted y yo tenemos por medio del apóstol Pedro? Es maravilloso porque Pedro envía un consejo y nos da un consejo maravilloso al recordarnos que la peregrinación del ser humano pasa. Dijimos la semana pasada y la antepasada que éramos peregrinos por este mundo. Que a veces creemos que vamos a vivir mucho tiempo, que a veces nos aferramos y nos agarramos a las cosas y eso hace que la vida sea más difícil, porque mientras más apegados seamos a las cosas de este mundo, más difícil se nos hace nuestro transitar por él. Pero Pedro le da un maravilloso consejo a los hermanos y es que él le dice que pronto nuestra peregrinación humana pasará, mientras que la palabra del Señor es lo único que permanece para siempre. Lo único que permanece y que perdurará en el tiempo es la palabra del Señor. En Mateo 24, verso 35, el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En pocas palabras, el Señor está diciendo, hasta la creación, como conocemos, como la vemos hasta ahora, pues sufrirá. Hasta ahora veremos muchísimas cosas, pero mi palabra permanecerá intacta. En otra ocasión dijo que todo lo que la Escritura decía tendría que cumplirse. Ahora, eso debe llevarnos a nosotros como cristianos y como hijos de Dios a la reflexión. Debe llevarnos a la meditación y a pensar muy seriamente en lo que Dios dice y en la forma en que tal vez nosotros estamos viviendo o en la manera en que nos estamos planteando vivir. El hecho es que Pedro recuerda que la palabra del Señor permanecerá para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, y Pedro más adelante también lo dice en su segunda carta, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mis palabras permanecerán. Pedro le recuerda a estos hermanos que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás pasará, pero la palabra perdura en el tiempo. Las palabras del Señor se mantienen intactas. Y lo podemos ver con lo que dice el Génesis, con lo que dice el Éxodo,
con lo que dice Número, con lo que dice Levítico, con lo que dice Deuteronomio, con lo que dicen los Salmos, con lo que dice Proverbio, con lo que dice Eclesiastés, aunque fueron escritos hace miles de años, siguen teniendo una vigencia y sigue sucediendo lo que ellos dicen. De manera que la palabra de Dios sigue estando vigente y sigue siendo eficaz y sigue siendo necesaria, y nosotros debemos seguir proclamándola y debemos seguir obedeciéndola. Es la idea que el apóstol Pedro quiere transmitirnos: obedezcan la palabra del Señor. La palabra perdura, por lo tanto no debemos ceder ni desmayar en nuestro llamado, sino que debemos perseverar. Persevera en el Señor, amén. Afírmese, aplómese, camine con el Señor, no importa todo lo que se le ha venido como consecuencia de conocer al Señor. Pedro les dice a los hermanos: ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo afectados en cuanto a lo humano y a lo terrenal por haber puesto su confianza en el Señor, pero recuerden algo: la palabra de Dios permanece para siempre, y los que hacen la voluntad de Dios también permanecen para siempre. Así dice la Biblia. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Perseveremos. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es transitorio. Todo pasa, mis queridos hermanos. Nada dura para siempre. Por lo tanto, nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. ¿Dónde debe estar su mirada? Las cosas de arriba. El cristiano palante es hacia arriba. Es todo lo contrario. Nuestro palante es hacia arriba. Y debemos poner la mira, su mirada, su corazón, su mente, debe ponerla en las cosas de arriba, y nuestra confianza debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está nuestra confianza? Pues la Biblia dice que pongamos nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos esperar y confiar en las promesas del Señor y descansar en sus verdades. ¿Cómo puede usted descansar en tiempos tan difíciles y en tiempos tan turbulentos? Pues va a descansar a medida que usted conozca la palabra de Dios. Va a descansar a medida que usted espere en esas promesas allí plasmadas. Va a descansar a medida que usted entienda que Dios tiene el control y que por un breve de tiempo es necesario que pasemos por diversas dificultades, pero pronto, amén, estaremos disfrutando de una herencia incorruptible, de una herencia reservada para cada uno de nosotros en los cielos. Mantenga su confianza en la palabra. Mantenga su confianza en el Dios que no miente, dice la Escritura. El Dios que no miente, dice Tito, capítulo 1, verso 2. Dios no es como los hombres para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha prometido, lo hace, y lo que ha proclamado, lo hará. De manera que hacemos bien como cristianos, como hijos de Dios, en confiar en las eternas palabras del Señor, en sus eternas promesas, amén. Pedro no niega la realidad, porque algunas veces la gente piensa que como somos cristianos queremos negar la realidad de nuestro entorno, y no es cierto, no negamos la realidad. Pedro no estaba tampoco negando las circunstancias, pero encontraba consuelo en las verdades eternas. Sabemos cómo está el mundo, sabemos cómo se pondrá, pero tenemos un consuelo y tenemos una esperanza viva, la cual está basada en lo que Dios ha dicho y en la vida eterna que Él nos ha regalado. Fue este mismo Pedro, mi querido hermano, que entendió que no hay más lugar a donde ir. El Señor estaba por allá en San Juan capítulo 6 hablando con los discípulos, diciendo cosas que eran fuertes, pero que eran necesarias y que eran verdaderas, y los discípulos encontraron en esa palabra algo de dureza. Dice la Biblia que muchos de sus discípulos entonces dejaron de seguirle, y mucha gente comenzó a apartarse porque no estaba realmente de acuerdo con lo que Dios estaba enseñando. Y los discípulos dijeron: dura es esta palabra, Señor. Y Dios les dice: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro, el Pedro que escribió la carta, dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde podemos ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay más a dónde ir, mi querido hermano. Es la única fuente de inspiración, de fortaleza. Es la única fuente de verdad, de gracia, de poder, de consuelo, de esperanza, de confianza, de tranquilidad, de quietud, de reposo, de ánimo, de confrontación. Es en la palabra de Dios. Por muy duro que parezca la circunstancia, podemos confiar y descansar en la verdad del Evangelio. Nosotros no estamos aquí
engañándonos o creyendo algo que a nosotros nos parece. Estamos aquí confiando en las verdades del Evangelio, confiando en lo que Cristo ha dicho y esperando en sus promesas. Por eso estamos aquí, amén, esperando y confiando en las verdades del Evangelio. El Señor ordena, mi querido hermano, al profeta Isaías y le dice: da voces a los hombres, háblales a los pueblos, háblales a la gente, diles cuán transitorios son y cuán permanente es mi palabra. Cuando Pedro habla allí en el versículo 24 y 25, está haciendo referencia a Isaías capítulo 40. En el verso 6 al 8 explica el carácter transitorio de la vida, mis queridos hermanos, el carácter transitorio de la humanidad. Y hoy está aquí, mi querido hermano, en esta mañana nos está recordando esa misma verdad por medio del apóstol Pedro. Todo es transitorio. Las personas pasan como las plantas bajo el soplo del viento. A veces uno ve una rosa tan hermosa, ¿verdad? Y vuelve a pasar y ya no está. Se acabó. Se deterioró, se marchitó. El sol fue muy intenso y no soportó la sequía. Y Pedro y el Señor habla por toda la Biblia, en los Salmos, también en Job, de que la vida del hombre es como la hierba del campo. Aparece simplemente por un momento, por un instante. Quizás usted diga, bueno, 100 años son 100 años. Y es cierto, 100 años parece bastante, pero en comparación a la eternidad, 100 años es nada. Pero no solamente eso, sino que cuando usted dice que 100 años es nada, cuando usted lo vive y se da cuenta, bostecea y cierra los ojos y los vuelve a abrir, dice, ya tengo 80 años. Parece que fue ayer que nací. Parece que fue ayer que pagué el servicio militar y estaba fuerte. Parece que fue ayer que era un espléndido vendedor. Parece que fue ayer que era un tremendo profesional. Hoy estoy en una situación en la cual miro hacia atrás y veo con nostalgia, por así decirlo, aquellos años. Y tal vez para un nieto, para un sobrino, para un hijo, dice, bueno, pero viviste bastante. Pero uno dice, el tiempo me pasó volando. De allí entonces que la Biblia trata de transmitirnos esa verdad. Y Pedro trata de animar a los hermanos con esta palabra, de que realmente la vida y el ser humano es como la flor del campo, es como la hierba del campo, que aparece por un tiempo muy breve. Santiago empleó la misma ilustración para enseñar la necedad de confiar en las riquezas materiales. En el capítulo 1, versículo 10 al 11, Santiago también dice que es una necedad confiar en las riquezas materiales. Y Pedro ilustra, en este mismo pasaje que estamos leyendo, la naturaleza pasajera con todo lo relacionado con la humanidad. Qué interesante es que los cristianos debemos vivir con la mente puesta en lo que Dios dice. Mucha gente se aflige, mucha gente se entristece más de la cuenta, mucha gente entra en estados depresivos y en un desánimo porque sencillamente no está entendiendo, ni escuchando, ni viendo lo que Dios dice, sino atendiendo a la palabra del mundo y de los hombres. Nosotros puede que estemos desgastándonos en nuestro ser exterior, puede que estemos agotados físicamente, puede que sea complicado nuestra vida, pero en nuestro ser interior, dice la Biblia, se va renovando de día en día. Nuestra vida cristiana entiende que nuestra perspectiva está mucho más allá de esta perspectiva humana. Nosotros estamos esperando, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en la cual mora la justicia. Eso lo sabe usted porque es un creyente. Pero la gente no puede entender eso. Ahora hay un gran contraste con el Dios de Israel, cuya palabra permanece para siempre. Y es en esa palabra de Jehová la base en la cual el creyente confía y donde tiene la garantía y la esperanza. Nuestra garantía y esperanza está en lo dicho por el Señor, en lo dicho por Jehová, Dios de los ejércitos, en lo dicho por el Dios eterno. Ahí está la esperanza del creyente, por cuanto permanece para siempre. ¿Cuándo dura la palabra del Señor? Para siempre. Palabras eternas. Es cierto también que mientras estamos en este mundo encontramos aflicción, ¿sí o no? Hay aflicción. Los guajiros celebran la muerte. Cuando nace un niño, lloran. Cuando se muere, hacen una fiesta. Y cuando indaga o pregunta por qué, dice, el que nace viene al sufrir.
a enfrentarse a un mundo que no sabemos cómo le va a ir. Mientras que cuando muere, según ellos, ¿verdad?, viene un descanso. Ahora, la Biblia dice en Job que el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para enfrentarse a una cantidad de circunstancias y de situaciones. Desde luego que uno más que otro depende del tiempo, de las circunstancias, pero la realidad es que la vida no es fácil, mis queridos hermanos. Todos, de una u otra forma, vamos a enfrentar situaciones. Y mientras estemos en el mundo, enfrentaremos aflicción, pero también el auxilio divino estará disponible para cuantos confían y esperan en el Señor. Bien decía nuestra hermana, un salmo muy hermoso. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no nos garantiza que no tendremos aflicción. Lo que nos garantiza es guardarnos, cuidarnos, librarnos, fortalecernos y estar con nosotros en medio de la aflicción. El panorama cambia, ¿verdad? Dios no nos está engañando, Dios no nos está vendiendo gato por liebre, no, Él está diciendo que muchas serán las aflicciones del justo, y hemos dicho en otras predicaciones anteriores que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Mientras más parecido sea Cristo, mayor será el aborrecimiento del mundo hacia su persona, hacia su vida cristiana, hacia su integridad. Mientras más correcto sea, mayor oposición tendrá. Entonces, ciertamente habrá aflicciones, pero el auxilio divino estará disponible y presente para todos aquellos que confían en el Señor. En el Salmo 46, verso 1 al 3, encontramos que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y es hermoso porque terminando el tercer verso hay una palabra que dice Selat, y es una reflexión, una pausa, y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque las peñas se estén desboronando, aunque haya un terremoto, aunque las aguas se desborden y comiencen a llevarse todo lo que está a su camino, no temeremos. Confiaremos. Es una declaración de confianza, una declaración de firmeza en la promesa y en la palabra y en la esperanza que hay en Dios. Confiaremos en Él. Llueve o trueno, relampaguee, en inundaciones o en terremotos, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Es Cristo, amén. Y qué hermoso porque dice: aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, luego dice Selat. Hagan una pausa allí. Es como diciendo de manera reflexiva, nos invita a meditar en lo que hemos escuchado. Ahora la pregunta es, ¿meditamos nosotros en lo que Dios dice? Tal vez la angustia se deba a que no hemos entendido el compromiso que Dios tiene con nosotros. Un compromiso que no es una obligación, pero Él se ha comprometido a cuidarnos, a guardarnos, a librarnos, a protegernos, siempre y cuando nosotros estemos perseverando en su voluntad y esperando en sus promesas y haciendo lo que a Él le agrada. Él estará con nosotros bajo el fuego, bajo el agua, bajo la tempestad, bajo el día negro, bajo el día gris, bajo la pobreza, bajo la necesidad. Él estará allí, no solamente viéndonos, sino manifestando su poder, manifestando su grandeza, proveyendo, manifestando su poder a través de hechos potentosos. Ese es el Dios, amén, que nos invita a reflexionar, a meditar. Y ciertamente, a veces las circunstancias, las problemáticas, las tribulaciones empañan la mente, mi querido hermano, y nublan la mente, y a la misma vez como que hacen que oigamos pesadamente. Pero la realidad es que hay un compromiso de parte de Dios con su pueblo y con sus hijos, y debemos meditar en eso que está diciendo Pedro, meditar en esa verdad. Los hermanos a los cuales Pedro le escribía, de cierta manera estaban afrontando dificultades, pero debían recordar las eternas palabras del Señor. Bueno, ¿qué estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos experimentando y qué estamos afrontando? Y la gran pregunta es, ¿estamos meditando y reflexionando en lo que Dios está diciendo?
Pedro les está diciendo, agárrense de las promesas del Señor. Y recuerden lo que el Señor dice. Recuerden lo que el Señor habla. El enfoque nuestro como cristiano debe estar en el hecho de que somos ciudadanos del cielo y extranjeros en este mundo. Cuando usted se ve como extranjero en un lugar, cuando usted se ve como extranjero en esta tierra, usted comienza a librarse de una cantidad de situaciones, de dificultades, de problemas, y no se toma las cosas a pecho, no se agarra de una propiedad, no se agarra de algo terrenal, de algo material, no se deja afligir por las cosas que son efímeras, porque tiene su mirada puesta en el cielo. Yo soy un ciudadano del cielo, soy un extranjero en este mundo, peregrinos que estamos de paso, y por lo tanto no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo ni a las materiales. ¿Significa entonces, pastor, que no debemos trabajar por nada, que no debemos aspirar a nada? No, no se refiere a eso. Pero hay algo que usted y yo debemos entender. Como cristianos necesitamos casa, como cristianos podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de esas cosas debe ocupar el lugar de Dios. Ninguna de esas cosas debe convertirse en un estorbo para mi vida espiritual. Ninguna de esas cosas debe hacer que yo me aleje de mi Señor. Ninguna de esas cosas debe impedir que yo viva para mi Señor. Ahora la gran pregunta es, ¿están las cosas que quiero acercándome o alejándome del Señor? ¿Están las cosas que quiero ayudándome a crecer espiritualmente o están robándome la paz y la comunión con Dios? Bueno, yo no puedo responder por nada de eso. Puedo responder por mí. Pero no sé lo que hay en el corazón de cada uno. Pero lo cierto es que Pedro dice, nosotros somos extranjeros y debemos conducirnos con temor y temblor durante nuestra peregrinación. En pocas palabras, Pedro no estaba allí diciéndole, pobrecito ustedes, qué lástima con ustedes. No. Yo les voy a decir una cosa para que ustedes la entiendan y entonces cobren ánimo en eso y puedan mantenerse y seguir adelante. Porque si comienzan a lamentarse y comienzan a victimizarse y comienzan a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de personas? No avanza, sino que se estanca. Pedro dice, veamos lo que realmente tenemos que ver. Estamos en el mundo. Es normal que nos pase eso. Es normal que seamos rechazados. Es normal que la gente nos señale. Es normal que la gente nos vea extrañamente. Es normal que eso que ustedes están viviendo se haya desatado. Pero recuérdense de algo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y todo esto que estamos viviendo se va a acabar en algún momento. Todo esto es transitorio, todo esto va a pasar. ¿Y qué es lo que va a quedar? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo que hicieron la voluntad de Dios. Por lo tanto, afiáncense en el Señor. Somos peregrinos, amados hermanos, de paso. Estamos de paso por este lugar. No podemos aferrarnos entonces al mundo, ni a las cosas materiales, ni a las posesiones, ni a la riqueza, ni a las glorias humanas, ni al poder, ni a la influencia, ni a las alabanzas, ni al prestigio, ni a la posición social. Porque entonces cuando pierda su posición social, usted comienza a tener un pensamiento y un corazón dividido en si vuelve otra vez a su posición social o si persiste en el Señor. ¿Ustedes creen que si esa iglesia del primer siglo hubiese esperado su herencia corruptible y hubiese dicho, no, yo no puedo perder mi herencia, yo prefiero entonces renunciar a Cristo y ser fiel a mi familia, ser fiel a todo lo que ellos me están prometiendo, no voy a perder mi herencia por seguir a Cristo? ¿Qué hubiese pasado si cada uno de ellos hubiese dicho, bueno, y se hubiese puesto a pensar solamente en los beneficios terrenales y dicen, bueno, ¿para qué voy a sufrir yo por un Cristo que ya murió? No, y ellos estaban viendo la cosa como Pedro quiere que nosotros la veamos. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, se convierten en un ancla que nos limita. Cuando comenzamos a pensar en la alabanza de los hombres, en el prestigio, en la posición social, en las cosas materiales, en la vanagloria de la vida, se convierten en un ancla que nos limita en nuestro peregrinar y caminar sobre este mundo, haciendo de nuestro recorrido algo pesado y difícil. Porque estamos allí, nos llama, nos mantiene allí como anclado, no nos impide avanzar, como un barco estancado que no puede navegar. Nosotros debemos andar de manera ligera, con la mirada puesta en la meta. ¿Cómo andan los corredores? ¿Con zapatillas cómodas?
con franelas cómodas, con shorts cómodos, con nada que le impida la carrera que tienen por delante. El peregrino debe andar de una forma ligera, mi amado hermano, con la mirada puesta en la meta. Y Pedro quería que los hermanos pensaran no tanto en el presente que les rodeaba. Ay, mira cómo estamos. Ay, mira lo que sucede. Y mira, y mira, y mira. No, porque él sabía que si comenzaban a mirar esas cosas, no iban a avanzar. Porque la gente se obstaculiza, la gente se tranca, la gente no avanza. Él no quería que pensaran solamente en lo que les rodeaba, el cual por supuesto era una situación hostil. Ya hablamos de eso. Sino más bien que pensaran en la gloriosa recompensa que le esperaba a los fieles de Dios. Porque hay promesas, amén. Pongan su mirada en las cosas de arriba y en lo que les espera a ustedes como creyentes, en la recompensa que viene de parte de Dios. Después de todo, no vale la pena invertir nuestro tiempo en cosas que van a desaparecer en contraste con las cosas eternas. Dice la Biblia que todos los elementos serán desechos. Es lo que dice Pedro más adelante. No vale la pena entonces, cuando hacemos ese balance de lo efímero de la vida con lo eterno y glorioso que tiene Dios, dejar de hacer las cosas que Dios demanda de nosotros. No, lo eterno, lo reservado en los cielos, lo que Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos, es mucho mejor. El famoso predicador dijo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Cualquier cosa que usted se pueda imaginar, que quiere alcanzar, que quiere lograr, y por lo cual está viviendo única y exclusivamente para eso, y dispuesto a hacer cualquier cosa para eso, solamente para encontrarse con la dura realidad que después que lo logre es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, si Salomón no hubiese tenido lo que tuvo, yo diría, como dicen muchos, eso dicen los pobres porque no lo tienen, ¿verdad? Si yo lo digo, usted dice, bueno, pero ¿qué puede saber usted si usted no tiene nada? Pero cuando lo dice Salomón, que dice que ni antes de él ni después de él hubo un rey como él en cuanto a gloria, riqueza y sabiduría y prestigio y todo lo que hizo, él encontró que en todas esas cosas, que no eran nuevas para él porque ya las vivía porque era hijo de rey, pero Dios le añadió mucho más que lo que tuvo su padre. Con todo y eso él dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nada en este mundo puede en realidad saciarnos a menos que sea Jesucristo. Puede probar la cima financiera, puede probar la cima cultural, la cima social, el prestigio, los honores y causas que usted se pueda imaginar, y después de eso queda el mismo vacío y el mismo lugar, la misma sensación de insatisfacción, como lo dice Neil Anderson después que estuvo en la luna. Sí, fui a la luna, regresé para encontrarme con una gran realidad y un vacío interno que ni el poder haber ido a la luna lo pudo llenar. Mientras más apegados estemos a las cosas de este mundo, más traumático será nuestro peregrinar. Si estamos aferrados al mundo y a las cosas que en él hay, más traumático será nuestro peregrinar. Pero si nuestra mente y corazón están confiando en la palabra del Señor, podemos transitar expectante en las promesas y en la herencia reservada que tenemos en el cielo. Quienes no han podido ver el progreso del peregrino, es bueno que lo vean. La promesa lo mantenía con la mirada puesta allí. Pero él lucha con todo lo que Pedro está hablando aquí. ¿Sufro o no sufro? ¿Soporto o no soporto? ¿Lo dejo o no lo dejo? Porque habían y hay situaciones que tratan de atarlo y de impedirle que avance. Porque usted tiene que saber una cosa. No solamente el diablo está en contra de nuestra vida espiritual, sino que usa todos los elementos que hay en el mundo para impedir nuestro crecimiento espiritual. Llámese como lo quiera llamar, porque no se vale de una cosa, sino de todo lo que existe en el mundo para impedir su crecimiento y su avance espiritual. Ese es su trabajo, esa es su tarea. Pero cuando tenemos el corazón y la mente confiando en la palabra del Señor, podemos transitar expectantes en las promesas y en la herencia reservada que tenemos en el cielo. El cristiano debe recordar que su ciudadanía verdadera está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos hagamos los mundanos, no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En este capítulo 3 de Filipenses, Pablo habla de haber perdido todo y que tiene muchas cosas, humanamente hablando, que eran para él ganancia, como basura. Está hablando del desprendimiento que un cristiano necesita para poder seguir a Cristo. Él lo tenía todo, por así decir, religiosamente, lo tenía todo, pudiéramos decir, económica y materialmente, porque le generaba prestigio social, le generaba prestigio religioso, le generaba economía, le generaba muchos beneficios. Aparte era ciudadano romano, tenía 2 nacionalidades, era un hombre querido entre el judaísmo, por lo tanto no era para él negocio dejar eso por seguir a Cristo. Y Pablo dice, bueno, muchas cosas para mí eran ganancias, humanamente hablando, pero todas esas cosas las tengo por basura en comparación. No es que es basura la preparación, no es que es basura el poder adquirir algo, pero en comparación con Cristo no hay nada que pueda ocupar ese lugar. Cualquier cosa, cuando es medido con la eternidad, con el cielo, con la salvación, con la vida eterna, no tiene absolutamente nada de comparación. Y Pablo dice, lo tengo por basura en comparación de Cristo y lo que Cristo ofrece. Ahora, esto es una maravillosa reflexión. Una hermosa y maravillosa reflexión para nosotros, que muchas veces estamos aferrados a tantas cosas que nos limitan en nuestro peregrinar. ¿Por qué no nos congregamos? Empezando por allí. ¿Cuál es la limitante que impide que me congregue? Bueno, saque cuenta, analícese y vea exactamente cuál es la razón. Bueno, puede decir que es esto, que es aquello, que es esto, pero a ciencia cierta, si usted es sincero y honesto con Dios y con usted mismo y se hace la pregunta, ¿por qué esto? Yo creo que usted va a encontrar respuestas muy claras y muy contundentes. Pero muchas cosas se convierten entonces, mi querido hermano, en un estorbo en la vida cristiana. Y lo que sea un estorbo en la vida cristiana, debo apartarlo, debo separarlo. No vale la pena dejar que ese estorbo me impida lo más glorioso. Nada tiene comparación, hemos dicho. Pablo abandonó sin pensarlo todo aquello que le impedía seguir a Cristo y caminar ligeramente durante su peregrinar. La pregunta en esta mañana sería, ¿estamos nosotros abandonando todo aquello que nos impide conocer y servir a Cristo? ¿Somos capaces de reconocer que hay cosas que estorban nuestra relación con Dios? Es una pregunta que debo hacerme. ¿Estoy realmente yo caminando ligero mi camino de peregrinación o ando con yunques en los pies, yunques en la espalda, con una pesada maleta que no es propicia para el camino en el cual he emprendido esto? ¿Estamos dispuestos entonces, como Pablo, a abandonar lo que nos estorba en nuestro peregrinar? La gran verdad, mis queridos hermanos, es que debemos aprovechar el tiempo porque, como bien nos dice Pedro, la vida del hombre es corta. Toda carne es como hierba. Esa es la realidad. La palabra carne allí significa todo ser humano es como la hierba. Toda criatura humana es transitoria y se marchita como la hierba, y toda su gloria, su sabiduría, su fuerza, su riqueza, su justicia, es como la flor. Pronto va a desaparecer. Es efímera la vida. Es muy efímera. Pero la palabra, dice el verso 25, las buenas nuevas por las cuales los creyentes son introducidos en una nueva vida y relaciones espirituales permanecen para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante el desafío de Pedro para cada uno de nosotros como cristianos? ¿Qué respuesta vamos a tener ante esa carta de amonestación, esa carta de exhortación, esa carta que nos invita y nos desafía a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos? Y no la vida que yo quiero llevar o quiero vivir, sino a la exhortación de que yo pueda vivir como Cristo espera que viva. Bueno, no, pero
Yo prefiero seguir como estoy porque tengo esto, tengo aquello, tienes y no tienes nada. Porque ¿de qué aprovechase al mundo o el hombre que ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿De qué le aprovecha a un hombre tener muchas cosas y no poder disfrutarlas? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aumentan los bienes, aumenta el consumo. Gano más, pago más. Tengo más cosas, más preocupación. La vida no es como la pintan, mis queridos hermanos. El diablo es muy astuto en decirnos, si tienes esto, vas a ser así de feliz. Basta que se tenga eso y nos damos cuenta que no es así. Nos engañaron, nos estafaron. Y Cristo dice, necios, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho y has abastecido, ¿de quién va a ser? Porque no te va a dar chance ni de repartirla. Muerte fulminante. Santiago va un poco más allá y dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, dice. Porque si somos sinceros, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es su vida? Dice. Ciertamente, si les soy honesto, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad de la vida del hombre, que no mide realmente las consecuencias de sus decisiones, ni las consecuencias de lo que está haciendo, ni de las consecuencias de lo que está pensando hacer, sino que se lanza a la aventura creyendo que la vida está en su poder, creyendo que la vida depende de sí mismo, creyendo que él puede hacer todo cuanto quiere, ignorando que Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, esto no es una exhortación a no hacer absolutamente nada. Es solamente una exhortación a que pensemos realmente en las cosas que Dios dice y actuemos y hagamos en función a la palabra del Señor. Somos neblina. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, y a Él le place, y según es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Tengo fuerza, soy joven, tengo salud, tengo conocimiento, tengo todos mis papeles, tengo todo apostillado, tengo todo al día. ¿Qué es lo que me frena? Por favor, Alejandro Magno tenía 21 años cuando ya era casi dueño de todo el mundo. Tengo una vida por delante para arrollar y llevarme. Sí, eso dice el mundo. Parece que es así, pero no es así. Cuando se daña un repuesto y lo vamos a cambiar, el hombre del repuesto dice, si se mueren los niños chiquitos, no se va a dañar el repuesto. Como diciéndonos, todo es posible. A un niño recién nacido se mueren. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder con una persona que está trajinada, caminada, que es llevada por los años, por el tiempo? También se puede morir en cualquier momento. En pocas palabras, nosotros siempre debemos tener conciencia de que realmente somos neblina sobre la tierra y que puede que vivamos mucho como puede que vivamos muy poco. La cuestión es que ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Si supiéramos, ok, tal vez tuviera la oportunidad de planificar cómo va a vivir, pero no sabemos. Puede que vivamos 50, puede que vivamos 80, puede que vivamos 70, puede que viva 100, puede que viva 20, puede que viva 12, puede que viva 8, puede que viva 7. Nadie quiere ni espera, pero es la realidad de la vida. Y si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis. Cuando yo digo cosas como yo puedo, y yo, a veces hay soberbia detrás del corazón humano, escondida detrás de cualquier cosa. Toda jactancia, dice la Biblia, semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. De manera, mis amados hermanos, que en este capítulo 1, durante estas 3 enseñanzas, Pedro nos está introduciendo a un compromiso y a una responsabilidad consciente y cristiana bastante grande, mis queridos hermanos. No es simplemente que nosotros estamos
en estos días hablando sobre esto porque no tenemos más nada que hablar, sino que Dios está desafiándonos a que nos demos cuenta de nuestra condición y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo espero de todo corazón que Dios pueda ministrar su mente, su alma, que usted pueda pensar en lo que la Biblia dice, que pueda meditar en lo que Dios dice y pueda poner por obra su palabra. Que sepa y entienda, mi amado hermano, que muchas veces y en algunas ocasiones, pues nos va a tocar padecer por hacer la voluntad de Dios. Pero haciendo la voluntad de Dios tenemos la garantía de permanecer, no solamente en tiempo presente, sino futuro y eterno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y que las cosas que ahora nos toca afrontar, con las que tenemos que lidiar, no tienen para nada en lo absoluto comparación con lo glorioso y eterno que espera a los que aman a Dios, a los hijos de Dios, a los fieles de Dios. Entonces, ¿cómo nos anima Pedro? Confiemos en su palabra. No hay un mejor consejo para una gente en adversidad o en dificultad que aferrarse a lo que la palabra de Dios dice. Sea que estemos con salud, en enfermedad, en necesidad, en abundancia, en guerra, en paz, casado, soltero, siempre, siempre la palabra de Dios será lo más importante o lo mejor que nosotros podemos hacer en aferrarnos a ella. Aférrese a ella. La palabra se eleva como los globos hacia el cielo. Las cosas de este mundo nos jalan hacia abajo. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a obedecer el consejo de Pedro? ¿O va a seguir actuando en su propia fuerza, buscando lo que usted considera y cree mejor, o se va a someter a la palabra del Señor? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, amén, que nos ayude, que Él pueda bendecirnos en esta mañana y que podamos meditar en todo cuanto hemos hablado en el día de hoy. Padre, yo te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Gracias por tu poder, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por todas las cosas que tú haces, Señor. Te damos gracias por el apóstol Pedro, por las experiencias que él experimentó, porque él aprendió, Señor, a través de experiencias, Señor. Le tocó padecer en carne propia muchas cosas para poder entenderlas, pero ahora con sabiduría, con gracia y con amor, las expresa, Señor, para el bien del pueblo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a pensar en estas verdades, Señor. Que podamos en Cristo Jesús, Señor, confiar plenamente en tu palabra y en lo que tú dices, Señor. Que guarde los corazones de los presentes, que bendiga a los jóvenes, Señor. Que bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana, que bendiga los planes, los proyectos de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que seamos conducidos por ti, Señor. Queremos pedirte, Padre amado, Señor, que si hay cosas que no convenga para nosotros, Señor, si hay cosas que no provienen de ti, Señor, si no tienen una finalidad, Señor, realmente productiva, provechosa para nuestra alma, Señor, Padre, que tú puedas quitarlas, Señor, que tú puedas estorbarlas, Señor. Padre, a veces es difícil para nosotros muchas cosas, pero entendemos, Padre amado, que lo mejor que nos puede pasar, Señor, es lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por cada oportunidad que tenemos, Señor. Y te bendecimos de una manera, Señor, especial. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la gratitud, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a invitar a las madres. Tenemos allí un pequeño...